En esta clase estudiaremos el flujo del agua en medios porosos. Nuestro ejemplo principal será el flujo subterráneo en un acuífero. Tradicionalmente, la principal motivación para el estudio de las aguas subterráneas ha sido estudiar el balance hidrológico, que permite precisar cuál puede ser el volumen de extracción de agua que garantiza la conservación del acuífero, y además poder evaluar los peligros de contaminación del agua subterránea. Sabemos de la clase anterior que el agua subterránea se desplaza desde los niveles de potencial hídrico más altos a los más bajos. Veremos que estos niveles energéticos pueden determinarse con perforaciones que miden el nivel piezométrico en cada punto. Finalmente estudiaremos la ley de Darcy en sistemas saturados. Esta ecuación nos permitirá calcular la magnitud del flujo de agua a partir de la diferencia de los niveles piezométricos. Los acuíferos son formaciones geológicas que contienen agua y permiten que ésta circule en su interior. Constituyen almacenes de enormes reservas de agua que pueden ser utilizadas. En un acuífero libre existe una superficie libre del agua almacenada, que está en contacto con el aire y a la presión atmosférica. Incluye en su parte superior a la capa freática. Por arriba de este nivel se encuentra la zona no saturada. El nivel freático puede medirse mediante una perforación. El agua subterránea entra al pozo y el nivel que alcanza es una medida del nivel piezométrico. La presencia de la napa freática tiene efectos positivos, por ejemplo en el desarrollo de cultivos a partir del aprovisionamiento del agua, pero también puede surgir efectos negativos cuando la napa freática se halla demasiado cercana a la superficie, produciendo una reducción de los rendimientos por falta de oxígeno en los poros del suelo, que las plantas la necesitan, a lo que se le adiciona problemas físicos del suelo como la falta de piso para sembrar y cosechar y ascenso de sales por capilaridad. En un acuífero confinado la presión del agua puede ser mayor que la atmosférica. Si este fuera el caso, al perforar un pozo, el agua ascendería por la intubación hasta alcanzar una posición situada por encima del techo del acuífero. Como ya hemos mencionado, la altura que alcanza el agua se denomina nivel piezométrico. Veremos en breve que el agua fluye espontáneamente de mayor a menor nivel piezométrico. Hemos estudiado que el agua se mueve espontáneamente desde los puntos de mayor a menor potencial hídrico. En el estudio del flujo del agua en un acuífero podemos despreciar el término cinético, ya que las velocidades involucradas son muy pequeñas. Podemos no considerar la evapotranspiración si estudiamos puntos alejados de la superficie o si solo nos interesa un flujo horizontal en el acuífero. El potencial osmótico no es relevante para describir movimientos de agua en el suelo porque no existen membranas semipermeables. Por último, como solo estudiaremos sistemas saturados, el potencial mátrico es nulo. Finalmente, comprobamos que solo intervienen el potencial gravitatorio y el de presión. Si a la ecuación la dividimos por el peso específico, nos damos cuenta que concuerda con la carga hidráulica y con el nivel piezométrico. Por consiguiente, podemos afirmar que en los suelos saturados el agua fluye de mayor a menor nivel piezométrico, el cual puede medirse con perforaciones. En la figura se muestran dos pozos cercanos entre sí, pero de diferente profundidad. El pozo de la izquierda mide el nivel piezométrico en un punto cercano a la superficie, mientras que de la derecha lo determina en una profundidad mayor. El nivel piezométrico del pozo de la izquierda resulta mayor que el de la derecha. Concluimos que si la separación entre los acuíferos resulta permeable, el agua se mueve desde arriba hacia abajo. La segunda figura representa la situación contraria. El agua fluye de abajo hacia arriba. En la tercera figura hay dos pozos a la misma profundidad, que evalúan el nivel piezométrico de los puntos A y B. El nivel piezométrico en B es mayor que en A, por lo que podemos asegurar que el flujo horizontal espontáneo es de B hacia A. En esta página explicaré brevemente el significado de las líneas equipotenciales y de flujo. Este tema está más allá del nivel del curso, por lo que es completamente optativo. Igualmente me parece muy importante discutirlo para así llevarnos una primera idea de cómo se trabaja en el estudio de flujos en medios porosos. Para elaborar un mapa de niveles hidráulicos resulta necesario realizar perforaciones.
Como ejemplo, se muestran 3 perforaciones a diferentes profundidades. Notamos que las 3 tienen el mismo nivel piezométrico. Podemos elaborar la hipótesis de que todos los puntos del suelo unidos por la línea verde tienen el mismo nivel piezométrico. Por esta razón, esta línea se denomina equipotencial. Si realizamos perforaciones en otras zonas y profundidades del terreno, podemos obtener otras líneas equipotenciales. Una vez elaborado el mapa completo de la región considerada, es posible determinar el sentido del flujo del agua. Veremos cuando estudiemos la ecuación de Darcy que el flujo resulta proporcional al gradiente de carga o nivel piezométrico, por lo que el agua se moverá espontáneamente en las direcciones en donde sea máxima la variación del nivel piezométrico. Podemos entonces concluir que no habrá flujo entre puntos de una equipotencial, pero también es posible afirmar, si supiéramos más matemática, que la mayor variación del nivel piezométrico se encontrará si seguimos por una línea perpendicular a la equipotencial. Estas líneas son llamadas líneas de flujo y representan el itinerario seguido por las partículas de agua en su movimiento a través del medio saturado. Por consiguiente, este análisis nos permite definir la dirección y el sentido del escurrimiento subterráneo y estimar caudales. Tendrá validez solo en zonas que no estén sometidas a una fuerte extracción, o sea, sobreexplotados, donde es bastante más difícil lograr valores de niveles hidráulicos representativos, porque la red de flujo representa importantes alteraciones debido a cambios en los gradientes y las velocidades como producto de la excesiva extracción. En las zonas del litoral y pampeana contamos con el acuífero semiconfinado llamado Puelche, que representa una reserva de agua inmensa. Para preservarlo resulta necesario un estudio hidrológico que permita regular su explotación. Por encima del acuífero Puelche se encuentra el acuífero libre pampeano, que es uno de los más contaminados de la región, por el mal o inexistente sistema de manejo de efluentes, por la existencia de basureros a cielo abierto, etc. En la zona de La Plata, debido a la extracción intensiva del agua subterránea, se provoca una depresión tan fuerte en el acuífero Puelche que a pesar de la capa impermeable que existe con el pampeano, los nitratos llegan a contaminarlo, por ejemplo por la existencia de pozos defectuosos. También se observa una inversión del flujo. En lugar de fluir el agua del acuífero a la costa, se produce a la inversa, produciendo, por ejemplo, el ingreso de agua salina proveniente de acuíferos costeros. En el año 2005, un ambientalista denunció al Centro Atómico de Seiza de estar contaminando las aguas subterráneas de Seiza, Montegrande y Esteban Echeverría con uranio y nitratos, fundamentalmente. El centro atómico se encuentra en el valle de inundación del río Matanza, en tierras bajas, donde en aquella época existían 2 trincheras con disposición de residuos radiactivos, que están marcados en rojo en el mapa. Se realizaron estudios químicos e hidrológicos para rechazar la acusación. El estudio químico demostró que el uranio natural era propio de las formaciones que forman parte del acuífero y que los nitratos eran responsabilidad de la filtración desde el acuífero pampeano. El estudio hidrológico consistió en la realización de pozos que fueron monitoreados por varios años. A partir de este estudio se observa que las ciudades están aguas arriba del centro atómico. Por lo tanto, es imposible que algún contaminante que sea liberado por este centro pueda subir aguas arriba. Ahora vamos a definir algunas magnitudes que nos van a permitir la descripción del caudal de agua que fluye en el medio poroso y determinar la velocidad con que se mueve, por ejemplo, un contaminante. La velocidad microscópica representa la velocidad del fluido en cada poro. Esta cantidad, por supuesto, no puede medirse, pero su definición permite definir el flujo y otras cantidades macroscópicas. El caudal finalmente se define como la suma del caudal de todos los poros, donde vemos que el producto del área A sub I por la velocidad B sub I es el caudal de cada uno de los poritos. Se define velocidad macroscópica o de Darcy al cociente del caudal y el área del suelo considerada. El área A no toda está formada por poros, así que esta velocidad es solo una cantidad abstracta que representa la velocidad que tendría el agua si circulara por toda esa sección. Definimos densidad de flujo, Q minúscula, también como el cociente del caudal y el área del suelo considerada. Por consiguiente, la densidad Q minúscula y la velocidad de Darcy son la misma cosa.
mide el caudal por cada metro cuadrado del suelo y tiene unidades de velocidad. Ahora queremos definir una velocidad que describa en promedio la velocidad de propagación de, por ejemplo, un contaminante. Definimos entonces a la velocidad microscópica promedio como el cociente entre el caudal total y el área efectiva de los poros dentro de la sección A considerada. Ahora queremos relacionarla con la velocidad de Darcy. Para ello multiplicamos y dividimos por el área efectiva de los poros. Notamos que el segundo factor es la velocidad microscópica promedio. El primer factor es la porosidad del suelo. Representa a la fracción de volumen ocupada por los poros en relación con el volumen total. Finalmente obtenemos una relación entre la velocidad macroscópica y la microscópica promedio. La ley de Darcy nos permitirá hallar el caudal. Conociendo la sección del suelo por la que fluye el agua, podremos calcular la velocidad de Darcy, o equivalentemente la densidad de flujo. Dividiendo a esta por la porosidad, obtendremos la velocidad microscópica promedio, que es la velocidad con que uno piensa que se va a desplazar un contaminante, por ejemplo. Como solo estudiaremos flujos estacionarios, la velocidad microscópica promedio se mantendrá constante en el tiempo, en todos nuestros ejemplos. Por lo que si nos piden calcular el tiempo que demora un contaminante en recorrer cierta distancia, lo podremos hacer con una regla de 3 simple o apelando a nuestros inmensos conocimientos de movimiento rectilíneo uniforme. Debido a la tortuosidad de los poros y que no son tubos continuos, la distancia real recorrida resulta mayor a la L calculada, pero no lo tendremos en cuenta en ninguno de nuestros ejemplos. En 1856, en la ciudad francesa de Dijon, el ingeniero Henri Darcy fue encargado del estudio de la red de abastecimiento de agua. También debía fabricar filtros de arena para purificar el agua, así que se interesó en estudiar los factores que influían en el flujo a través de medios porosos. Presentó sus resultados como un apéndice en su estudio general. Este pequeño apéndice ha sido la base de todos los estudios físicos posteriores sobre el flujo de agua subterránea. La ley de Darcy nos permite calcular el caudal o flujo de agua en un medio poroso. Es válida en un flujo estacionario y laminar con un número de Reynolds menor que 1 y en un medio saturado, siempre y cuando ningún fenómeno químico o biológico modifique el fluido o el medio poroso. En ocasiones solo es válida si se supera cierto gradiente umbral, por debajo del cual no hay flujo. De la ecuación podemos obtener las siguientes conclusiones. Primero, el flujo resulta proporcional al gradiente de carga, pero cambiado de signo. Vuelvo a aclarar que los científicos duros y los blandengues tenemos ciertas diferencias irreconciliables en cuanto a lo que llamamos gradiente. Por eso vamos a expresar la misma idea en un lenguaje que compartamos. El flujo es en la dirección donde resulta mayor la variación de la carga hidráulica o nivel piezométrico, perpendicular a las equipotenciales, como ya hemos discutido. Por supuesto, esta variación es siempre negativa. El agua se mueve de mayor a menor nivel piezométrico. Con el signo menos delante de la ecuación, el caudal nos termina dando positivo. Vamos a aproximar al gradiente, en la dirección de máxima variación de nivel piezométrico, como la relación entre la variación de la carga y la longitud considerada. Vuelvo a repetir que esta cantidad siempre nos dará negativa. Quiero recalcar que el gradiente de carga no tiene unidades. Segunda consideración. El caudal resulta proporcional al área transversal de, por ejemplo, el acuífero. Y por último, el coeficiente de proporcionalidad es K sub S y es la constante de conductividad hidráulica saturada. Define la mayor facilidad o dificultad que el suelo ofrece al flujo de agua y su unidad es el metro por segundo. La ley de Darcy también puede ser escrita de tal forma de determinar la densidad de flujo, que resulta equivalente a la velocidad de Darcy. La permeabilidad del suelo se relaciona con su textura y estructura.
En la tabla comprobamos que un suelo arenoso es 100 veces más permeable que uno arcilloso. Los suelos pueden presentar anisotropías en la permeabilidad. Por ejemplo, las partículas aplanadas. Puede resultar más simple que el agua fluya en un sentido que en otro. Existen clasificaciones de los constituyentes del suelo según el tamaño de las partículas, tal como se muestra en la tabla. El coeficiente K sub S puede determinarse en el laboratorio a partir de la extracción de muestras del suelo o in situ. En el laboratorio disponemos de un aparato muy similar al que utilizó Darcy, denominado permeámetro de carga constante. En el trabajo práctico número 3 usaremos este dispositivo para determinar la constante de permeabilidad hidráulica saturada de una muestra de suelo. Se mide el caudal de agua que atraviesa una muestra de suelo saturada, de longitud L, manteniendo el nivel de agua constante. De esta forma el flujo se mantiene estacionario. La carga o nivel piezométrico del inicio de la muestra en el punto A es medida por el nivel que alcanza el agua en contacto con ese punto, es decir, la altura H1. Mientras que la carga o nivel piezométrico del final de la muestra, o sea, el punto B, está determinado por H2. Finalmente es posible obtener K sub S a partir de la ecuación de Darcy. En nuestro trabajo práctico mediremos el caudal para 3 alturas de H1 distintas. Graficaremos la densidad de flujo con minúscula en función del módulo de gradiente. Como la ley es lineal, obtendremos K sub S con la pendiente de dicha función. Entre los posibles métodos de medir K sub S in situ está el método de bombeo. Es necesario contar con un pozo de bombeo y uno o más de observación, donde se monitorea el descenso del nivel del agua en función del tiempo. En este ejemplo nos piden calcular el caudal y el tiempo que demora un contaminante en recorrer una distancia de 4 kilómetros. El dato de los niveles piezométricos está dado en forma simple, ya que nos indican directamente su valor, medido desde un nivel de referencia común. Veremos en el siguiente ejemplo que esta información se puede complicar por la irregularidad del terreno. Claramente delta H es menos 5 metros. El gradiente vale menos 5 por 10 a la menos 3, sin unidades, lo que significa que por cada metro que avancemos, el nivel piezométrico disminuye en 5 milímetros. Vuelvo a recalcar porque es muy importante, el gradiente de carga no tiene unidades. A partir del caudal calculamos la velocidad de Darcy y dividiendo por la porosidad obtenemos la velocidad microscópica promedio. Como el flujo es estacionario, podemos obtener el tiempo que demora el contaminante en recorrer una distancia de 4 kilómetros, o con una regla de 3 o con las ecuaciones del MRU. Este ejemplo es muy similar al anterior, pero aquí no nos dan el valor de los niveles piezométricos, sino que nos dan la altura del terreno, que puede obtenerse de datos cartográficos, y la profundidad a la que se encuentra el agua en el pozo. Para determinar el valor de las cargas H1 y H2, simplemente a la cota del terreno le restamos el valor de la profundidad a la que se encuentra el agua en el pozo. De esta forma la carga se mide desde el nivel del mar. En el punto B nos piden estimar la profundidad a la que encontraremos agua en un pozo que está al doble de distancia del primero. Es simple responder, porque al ser un flujo estacionario, o sea que el caudal no cambia, delta H resulta proporcional a la distancia, por lo cual podemos responderlo con una regla de 3 simple. Si en 1 kilómetro el nivel baja a 8,5 metros, en 2 kilómetros bajará 17 metros.
Es posible en teoría y algunas veces en la práctica separar K sub S en dos factores: la permeabilidad intrínseca K sub 0, que depende únicamente del suelo, y la fluidez del líquido. La he llamado flu a la fluidez, pero quiero aclarar que ese nombre lo inventé yo. Podría haberlo llamado Diego Armando si hubiera querido. La permeabilidad intrínseca K sub 0 depende solo de las propiedades del suelo y no de las del líquido. En este tema, tanto como en bombas y potencial agua, es recomendable hacer los adicionales y el complementario.